Bien, chicos, vamos a empezar nuestra clase. Lo que corresponde al día de hoy es desarrollar lo que vamos a ver es embriología del sistema cardiovascular. Entonces, acá dentro de este sistema, como ustedes saben, en red es uno de los que se va, uno de los primeros en formarse. Más o menos se inicia su formación a partir de la final de la tercera semana y esto va a continuar hasta que el corazón llega a formarse con sus cuatro cámaras, ¿no? Y también ya con con los grandes vasos. Entonces, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que las necesidades que se presentan durante la formación del embrión hace que no solamente reciba, digamos, sea suficiente el flujo que viene de la mamá, sino que ya el propio embrión necesita también satisfacer sus necesidades. Y esta es uno de los motivos para que sea de repente uno de los primeros sistemas en formarse, ¿no? Entonces, otra cosa que también es apenas está, digamos, en una formación así rudimentaria, también ya inicia su flujo en una sola dirección, pero ya empieza a funcionar. Por eso que cuando se hace, digamos, las ecografías para ver la formación del embrión, se puede, digamos, notar en el ultrasonido ya movimientos cardíacos, ¿no? Entonces, el corazón sabemos que empieza a latir al final de la cuarta semana, más o menos entre el 22 a 23 día, ¿no? Y el flujo sanguíneo lo va a hacer más o menos al final cuando inicia la cuarta semana. Acá tenemos ya un corazoncito formado, como vemos, al inicio va a ser un tubo, pero miren, o sea, cómo es que de lo que es prácticamente un solo tubo, a partir, digamos, de su elongación, tanto hacia el extremo, del extremo caudal o del extremo craneal hacia el extremo caudal, va, digamos, sufriendo elongaciones y también dilataciones, ¿no? Hasta formar el asa. Luego viene la etapa posasa y después ya, digamos, se van a establecer tanto, digamos, de los campos cardiogénicos primarios y secundarios, ya el corazón definitivo. Entonces, como decíamos, ¿no? El inicio de de la etapa del sistema cardiovascular de su desarrollo se inicia en la tercera semana. Acá ya estamos viendo el embrioncito con el plegamiento de las tres hojas germinativas, ya prácticamente la gastrulación ha terminado y se inicia ya la embriogénesis de los órganos, ¿no? Entonces ya estamos viendo al embrión de digamos, ya con una forma elongada, alargadita, se distinguen algunas somitas y también las cavidades, ¿no? La parte craneal y la parte caudalar. Esta, digamos, es una etapa en que muchos seres se parecen, ¿no? En esta etapa embrionaria. Entonces el embrión empieza, digamos, a crecer y como ya les había dicho, no necesita satisfacer sus necesidades, ¿no? No solamente de la parte nutricional, sino también del oxígeno, ¿no? Entonces, porque al principio, bueno, todo le llega a través de la mamá, ¿no? Entonces, estos mecanismos de formación, ya digamos, en que se van a formar los diferentes órganos, porque al mismo tiempo que también se está formando el sistema cardiovascular, también se está iniciando otros órganos, ¿no? Entonces necesita el embrión satisfacer estas necesidades. Entonces, prácticamente como habíamos visto, ¿no? Una vez que se ha formado ya la gástrula, ya tenemos las tres hojas germinativas, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Y a partir de genes ya, digamos, predispuestos, vamos a inhibir la formación del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos de ellos que son los que van a, digamos, desencadenar ya la formación del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, vemos cómo estas tres hojas se van a plegarse y se forma el embrioncito, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también ya la formación del sistema cardiovascular. Entonces, en un inicio va a aparecer a nivel del mesodermo en la esplagnopleura lateral, sobre todo unas células pluripotenciales, ¿no? Estas células que a través de estos factores van a iniciar, digamos, la formación
de este sistema, ¿no? Vamos a ver que las áreas cardíacas se van a desarrollar en ambos lados de la línea primitiva y su ubicación es a nivel del hipoblasto, del epiblasto. Entonces, acá tenemos al mismo tiempo también que se generan estas células que van a formar el sistema cardiovascular, también vamos a ver que van a empezar o van a iniciar su desarrollo las otras células que van a formar todo lo que corresponde, digamos, a la parte sanguínea, ¿no? Que vienen a ser los hemangioblastos. Estos hemangioblastos van a formar unos vasos primitivos y ahí se va a iniciar también, digamos, el desarrollo de las células sanguíneas, ¿no? Acá tenemos, vean, estas células en un principio vienen del hígado y van a estar dentro de estos vasitos, ¿no? Acá tenemos unos capilares primitivos con sus células endoteliales y los glóbulos rojos circulando en su interior. Entonces, las etapas que se van a formar en el desarrollo del corazón, tenemos, ¿no? El inicio, habíamos visto a nivel de la esplasnopleura, estas células progenitoras, que más o menos en la tercera semana van a iniciar la formación de los campos cardiogénicos, ¿no? Estos campos cardiogénicos vamos a llamarlos primarios, van a estar a ambos lados de la línea media y posteriormente vamos a ver también el desarrollo de unos cambios cardiogénicos secundarios, ¿no? Acá tenemos esas áreas cardíacas a ambos lados a través de estas células progenitoras embrionarias. Entonces, estas áreas cardíacas van a ser dos áreas bilaterales y simétricas, ¿no? Se van a formar al final de la gastrulación y van a estar situadas en el mesodermo. En realidad son similares a todas las células del mesodermo, pero a través de esos factores que habíamos hecho mención, van a diferenciarse para formarlo, todo lo que son, digamos, la parte cardiovascular, ¿no? Y estos campos cardiogénicos van a formarse y van a formar como una línea que posteriormente va a tomar una forma de una herradura, ¿no? A la que le vamos a llamar herradura cardiogénica. Entonces, la inducción para la diferenciación de células precardíacas a cardíacas se realiza a través de señales moleculares, ¿no? Que vienen del endodermo, BMP2, 4FG4, que logran que se exprese estos dos NKX 2.5, MEF y GATA4, ¿no? En el mesodermo. De las áreas cardíacas dando inicio a la formación de lo que van a ser los cardiomiocitos o las fibras miocárdicas. La unión de estas células primordiales va a formar una herradura que les decía, ¿no? Eh, a la que vamos a llamar el primer campo cardiogénico. Este primer campo cardiogénico va a dar lugar a lo que es el miocardio y el endocardio del tubo cardíaco y luego al ventrículo. Posteriormente, habíamos hecho mención también a que aparecen otras células cercanas al mesodermo esplánico y van a formar el segundo campo cardiogénico, de donde van a generarse las aurículas, las válvulas auriculoventriculares, semilunares, el saco aórtico, la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, acá se fusionan los campos cardiogénicos para formar la placa cardiogénica que se inicia su formación en el mesodermo esplánico, ¿no? A su vez, estos van a formar ya lo que posteriormente vamos a ver es tanto, digamos, la parte de las aurículas, los ventrículos y todo su sistema eh, vascular, ¿no? Tanto las aortas o la aorta, la arteria pulmonar y las venas. Entonces, en un inicio, estos campos cariogénicos van a ser, digamos, como una especie de dos tubos, ¿no? Que se unen en sus partes distales va a haber, digamos, no va a ser la unión, no va a ser completa, ¿no? Va a quedar, digamos, como dos espacios libres
Y esta es la forma que toma digamos, la formación del sistema cardiovascular en un inicio, ¿no? Entonces, por eso le decimos el asa. Este tubo, que es en un inicio largo, posteriormente va, digamos, a elongarse en dirección caudal, ¿no? Como que acá estamos viendo, ¿no? Los extremos no se llegan a fusionar en su totalidad, sino quedan, digamos, separados. Aumenta, digamos, en longitud y también va a empezar, digamos, a aumentar en volumen, ¿no? Entonces va a empezar, digamos, aparte de su elongamiento, a contorsionarse, ¿no? Y para formar el asa. Una vez que empieza digamos, a contorsionarse o a curvarse, esto va a ser más o menos en el día 23, se va a ir, digamos, ya diferenciando lo que va a ser la parte cefálica, la parte ventral, caudal, hacia la derecha, ¿no? Y vamos a tener la parte, la porción auricular o, digamos, la parte que corresponde a las aurículas hacia la parte caudal. Entonces esto va a estar, digamos, en un inicio en la parte posterior, luego craneal y luego va a girar hacia la izquierda, ¿no? Y todo esto va a completarse más o menos en el día 28. Entonces acá tenemos, digamos, los dos tubos cardiogénicos. Estos tubos cardiogénicos habíamos visto que eran bilaterales, simétricos, se fusionan y al fusionarse vamos a ver también que no solamente, como les decía, no solamente esto está en formación, sino también parte de los otros órganos que están adyacentes, ¿no? Y igualmente también inicia su formación lo que corresponde al intestino anterior. Entonces, acá ya estamos viendo que estos tubos se han fusionado, son del tubo que sería, digamos, la parte de la gelatina cardíaca, y la parte más externa vendría a ser, digamos, el epicardio, ¿no? Entonces, esto va a estar rodeado a su vez de una cavidad a la que se llama la cavidad pericárdica, ¿no? Y esta cavidad pericárdica va, digamos, ya a constituir lo que al final va, digamos, ser el espacio donde está el corazón, ¿no? Entonces, de esta manera, así, digamos, pequeña, rudimentaria, inicia su formación el corazón. Entonces, ahora el miocardio, acá, por ejemplo, en esta imagen vemos, ¿no? Esta parte de acá, lo que está, digamos, hacia la parte central, lo que, digamos, ha sido la fusión de los tubos, va a ser, digamos, la parte que corresponde al endocardio, ¿no? Esta parte central. Lo que le rodea esta parte, digamos, de la gelatina cardíaca va a llegar a formar lo que es, digamos, las válvulas auriculoventriculares y el armazón del corazón, ¿no? Entonces, la parte, digamos, que está más periférica va a formar lo que es el miocardio y, y la parte ya más superficial va a ser el epicardio, ¿no? En un principio, como que digamos, la parte de la gelatina cardíaca pareciera que fuese más gruesa, ¿no? Pero esto, digamos, es porque está formándose el sistema, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. El miocardio va a estar hacia la parte periférica, tenemos hacia la parte central el endocardio, luego viene la gelatina cardíaca y vamos a tener en la parte periférica ya, digamos, el miocardio y el epicardio más superficialmente, más, digamos, la parte más externa. Entonces, el pericardio va a tener igual sus dos hojas, tanto la hoja visceral y la hoja parietal, ¿no? Entonces, acá está, miren, en un inicio es, digamos, un embrión plano, luego van a plegarse estas dos hojas y vamos a tener ya, digamos, el embrioncito de esa forma
digamos, tubular, ¿no? Acá tenemos los campos cariogénicos que se fusionan, pero esa fusión también es, digamos, por la parte central, no se fusiona todo, sino solamente la parte central, y de esa manera ya tenemos el tubo cardíaco formado, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que les decía, la parte del endocardio, la parte interna, lo que va a estar en contacto con la sangre, la parte amarillita que vendría a ser la parte de la gelatina, y la parte más periférica correspondería tanto al miocardio y lo más periférico al epicardio, ¿no? Al pericardio. Entonces, esta es la hojita que estaría cubriendo al corazón. Esta hoja se va a replegar en todo lo que es este espacio, que va a ser el espacio pericárdico, y acá adentro va a estar el corazón. Entonces, desde un inicio, ya el corazoncito va a tener, digamos, su cavidad pericárdica, va a tener su espacio y van a tener sus dos hojas, ¿no? Tanto la hoja visceral como la hoja parietal. Entonces, en un inicio también vamos a verlo así, como les decía, no es un tubo que se va a fusionar por la parte central, más no hacia, digamos, los extremos, tanto craneal y caudal, ¿no? Porque estos ambos extremos van a formar lo que corresponde a los vasos, ¿no? Acá tenemos la luz, tenemos, vean acá la parte, digamos, de la gelatina. Ahí vamos, ahí mismo vamos a tener en esta porción, la parte ya más periférica, va a ser el miocardio y el epicardio, ¿no? Entonces, el tubo en inicio parece incluso un caracol, ¿no? Vamos a tener en la parte más superficial lo que corresponde digamos, al bulbo arterioso, luego vamos a ver el ventrículo primitivo. Ambos estos van a, digamos, derivarse de lo que sería el primer campo cardiogénico, la aurícula y el seno venoso del segundo campo cardiogénico. Entonces, estos se llegan a fusionar ambos campos cardiogénicos y ya, digamos, al fusionarse vamos a tener lo que correspondería a un ventrículo primitivo y a una aurícula primitiva, ¿no? Y vemos acá los extremos del tubo que no se han fusionado, ¿verdad? Vean, corresponde tanto al tronco arterioso como a las venas, ¿no? A la parte del sistema venoso. Entonces acá tenemos el tubo, ambos bilaterales, se unen por la parte central y poco a poco esto se va, digamos, elongándose, va a formar en un inicio la etapa, digamos, de una C, luego posteriormente continúa su elongación y su curvamiento para formar la etapa de asa o ese que también le llamamos, y esto va transcurriendo en el transcurso de la tercera, cuarta y quinta semana más o menos, ¿no? Entonces, vean, los extremos no se han fusionado, va a corresponder a la parte vascular, igual tanto en la parte craneal y caudal, y vean cómo poco a poco se va, digamos, primero se elonga, forma la etapa de C y después la etapa de asa, ¿no? Entonces siempre va a quedar, digamos, esa diferenciación que va a corresponder, digamos, al tronco arterial, al ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso, ¿no? Como que, digamos, hubiera cuatro porciones. Acá igual vemos, ahora todos estos esquemitas, vean, son sacados de, digamos, de tomas que se hace con microscopía electrónica de embriones en formación, ¿no? Y lo único que nosotros hacemos, o digamos, las personas que desarrollan los textos, es darles coloración, ¿no? A estas estructuras para que sean más fácil de poderlas, digamos, identificar y podamos comprender cómo es que se está contorsionando o dividiendo, ¿no? Al inicio, digamos, nosotros lo vemos de perfil así de frente, como un tubo recto, pero luego, digamos, se va haciendo hacia la parte lateral, se elonga, aumenta no solamente se estira, ¿no? Sino también aumenta de espesor. Luego esto ya pasa a la etapa de C y después a la etapa de ASA, ¿no? Entonces, la formación de la asa cardíaca va, digamos, a desarrollarse a partir del tubo cardíaco, que continúa alargándose y a doblarse más o menos en el día 23, ¿no? La porción cefálica se pliega en dirección ventral y caudal y hacia la derecha, ¿no? Mientras que la porción auricular lo hace en dirección dorso craneal y hacia la izquierda.
Entonces, si así fuera, tendríamos, digamos, en otra posición tanto a las aurículas como a los ventrículos. Pero esto, como sigue girando, posteriormente ya va a tomar su posición definitiva, ¿no? Entonces, acá tenemos ya entre el día 23 a 28, vean, ¿no? Cómo ese tubo, digamos que era recto en un inicio, se ha elongado, ha aumentado de volumen, ha formado esa etapa de C, luego la etapa de S, y ya se está formándose, digamos, y está tomando también ya sus posiciones, ¿no? Entonces, conforme pasan los días, lo que, digamos, fue, digamos, en un inicio ventral, va a posteriormente ya tornarse en otra posición, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, el tronco arterioso, de los cuales se van a generar tanto la aorta como la arteria pulmonar, el bulbo cardíaco. Acá tenemos ya el ventrículo ya primitivo y la aurícula, ¿no? En esta etapa ya se han fusionado los dos campos cardiogénicos, ¿no? Entonces, como estamos viendo ya un solo tubo. Y en lo que correspondería, digamos, a la parte caudal, vendría a constituir lo que es lo que serían el seno venoso. Entonces vemos acá ya se ha formado, vean, ha habido un ensanchamiento y un plegamiento, ¿no? Y aparte del plegamiento también gira, primero hacia un lado y luego, digamos, va a continuar su plegamiento ya para quedar, digamos, en una etapa ya posterior definitiva, lo que van a ser, digamos, la posición de las aurículas, los ventrículos y los grandes vasos, ¿no? Entonces, esa situación, ¿no? De tener, digamos, un inicio estar arriba, luego hasta estar hacia la parte dorsal, luego craneal y luego ventral, es, digamos, por la formación que tiene este sistema, ¿no? Entonces, algunos textos ustedes lo van a ver cómo se esquematizan, ¿no? Tenemos acá la parte, digamos, de los grandes vasos, acá tenemos el bulbo cardíaco, algunos también le llaman el cono, en la parte, digamos, distal, la parte proximal, el ventrículo primitivo, si lo vemos por un lado, si lo vemos por el otro lado, vean cómo va quedando. Esta parte, digamos, del bulbo cardíaco distal va a estar ya, digamos, en conexión a lo que vendrían a ser los grandes vasos, la aorta y la arteria pulmonar, el ventrículo primitivo y la aurícula, ¿no? Entonces vean lo que en un inicio también la aurícula está, digamos, en la parte caudal y posterior va a girar, ¿no? Y luego va a tomar su posición ya definitiva. Mirándolo, digamos, por otro lado, acá está formándose la etapa de alza y la etapa, primero la etapa de C, luego ya, digamos, la etapa de S y también al mismo tiempo ya se están desarrollando los grandes vasos. Entonces, como les decía, no todos son, digamos, esquemas sacados de estas tomas fotográficas de microscopía electrónica de barrido, ¿no? Las toman, digamos, en segundos, ¿no? Para ir viendo, digamos, los cambios que se van a ir generando y de esa manera ya se puede ir identificando, ¿no? Todo es una sola estructura y ya, digamos, cuando se pinta y más o menos se delimita las áreas, vamos a ir viendo cuál corresponde a cada una de ellas, ¿no? Acá estaríamos viendo el tronco arterial, vemos el bulbo cardíaco distal, el proximal, el ventrículo y hacia la parte posterior tendríamos, digamos, la parte atrial, ¿no? Como lo que señala en el esquemita. Entonces, otros textos también dicen, ¿no? Que en esta etapa, el embrión que está formando el sistema cardiovascular parece un patito, ¿no? Entonces vamos a tener el tronco arterioso siempre va a quedar, digamos, hacia la parte craneal. Véanla, acá tenemos también ya, digamos, a pesar que se ha establecido ya, digamos, una diferenciación, ya se estaba, digamos, separando en, digamos, en cada una de las estructuras, tenemos digamos, la dirección viene a ser una sola, ¿no? Tenemos unidireccional el flujo. Entonces, a partir del seno venoso se va a generar un movimiento de sangre.
Todavía acá no tenemos la separación de lo que vendrían a ser las válvulas auriculoventriculares ni semilunares, sino el flujo va, digamos, a tener una sola dirección, ¿no? Tenemos lo que es el tronco arterioso, el seno venoso. En un inicio vamos a ver, digamos, el canal auriculoventricular, el ventrículo primitivo y ya, digamos, la parte, digamos, del tronco arterioso, ¿no? Acá la parte que estaría, que corresponde, dicen, ¿no? A la parte de la cabecita del patito vendría a ser la aurícula primitiva. Acá en esta posición, por ejemplo, ya está llegando a su posición ya definitiva. La aurícula primitiva, el ventrículo primitivo derecho ya se está insinuando. Acá tenemos ya lo que correspondería, digamos, al tronco arterioso. Este tronco arterioso va a formar son todo lo que es, digamos, sería la aorta y la arteria pulmonar. Ahora, esa parte medial que nosotros habíamos visto, digamos, del tubo cardíaco, vendría a ser esta parte, ¿no? Que va a formar, digamos, la estructura todo esto es el endocardio. Luego habíamos visto esta parte de la gelatina que se ve de repente acá dibujado como una cuadrícula. Esto va a corresponder esa parte, digamos, gelatinosa, ¿no? Esa parte gelatinosa va, digamos, a formar lo que serían las válvulas auriculoventriculares y también las semilunares, ¿no? Pero también va a formar lo que va a ser el músculo cardíaco, ¿no? La parte miocárdica. Y la parte más externa que vendría sería esta línea de color más oscuro, va a ser, digamos, esa cubierta periférica que sería, digamos, la hoja visceral del pericardio, ¿no? Porque la otra hoja va a estar, digamos, pegada a la cavidad y va a constituir la hoja parietal. Entre ambas vamos a tener a esta estructura que va a quedar como el corazón definitivo. Entonces, ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la formación del seno venoso, ¿no? Entonces, más o menos a la cuarta semana, el corazón va a tener, digamos, dos prolongaciones, ¿no? Tanto, digamos, el derecho y el izquierdo. Ahora, de cada prolongación vamos a tener tres vasos importantes, ¿no? Estas venas onfalomesentéricas o pitelinas, que también se les llama, las venas umbilicales y las venas cardinales, ¿no? Entonces, en la quinta semana, las venas umbilical y derecha se obliteran y la onfalomesentérica izquierda. Entonces, vamos a ver también que este seno, esta desembocadura va a desplazarse hacia el lado derecho y va a, digamos, disminuir ese shunt, ¿no? Esa unión que había hacia la aurícula común. Entonces ya más o menos a la décima semana se cierra la vena cardinal común izquierda y solo persiste la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario, ¿no? Entonces, todo este proceso, digamos, de cierre y de, digamos, obliteración va a ser, digamos, por un proceso de apoptosis, ¿no? Para quedar, digamos, ya es lo que va a corresponder a la vena. La, Tenemos la cava superior, la vena cava inferior, quedando solamente estas estructuras que van a desembocar en la aurícula derecha, ¿no? Ahora, la prolongación del lado derecho en esta etapa queda como una única comunicación entre el seno venoso y la aurícula derecha, ¿no? Y se fusiona para formar la pared ya de la aurícula derecha. Entonces, ¿cómo se da la formación, digamos, de los tabiques, ¿no? Entre la mitad de la cuarta semana y la final de la octava se van a formar los tabiques del corazón, ¿no? ¿Y cuáles son estos tabiques? Van a ser las divisiones, tanto auriculoventriculares, la división de las aurículas, porque en un inicio es una aurícula común, luego vamos a tener la formación del tabique ventricular y el tabique también aortopulmonar, ¿no? O del bulbus cordis y el tronco arterial. Entonces, vemos acá ya tenemos un corazoncito ya, digamos que se está ya separando. Acá tenemos en la parte inferior, vamos a tener ambos ventrículos.
Veamos todavía acá nuestras aurículas, igualmente están formando como una especie de orejuelas. Parte de estas orejuelas van a, digamos, quedar en las aurículas y se va, digamos, a completar la separación de los tabiques, ¿no? Acá vemos las venas importantes, la cardinal común, la umbilical y la vena vitelina onfalomesentérica, ¿no? Entonces, estas venas también, como hemos visto, sufren un proceso de obliteración para quedar, digamos, ya la vena definitiva, ¿no? En el sistema venoso vamos a ver, digamos, el sistema cardinal va a generar lo que va a ser la cava superior. Vamos a ver también, digamos, un proceso de regresión, obliteración y, digamos, ya formación de lo que corresponde a la vena subcardinal y supracardinal. Ambas van a después generar, digamos, las venas suprahepáticas y la de lo que sería la vena cava inferior y la supracardinal, la sigos y la hemiasigos. Entonces, esa formación, digamos, de los tabiques va a ser la aproximación de una especie de prolongaciones, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, sería, digamos, lo que va a formar las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Esta porción gelatinosa de esta estructura central se aproxima y va a formar lo que es las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Acá tenemos el ventrículo derecho primitivo, la aurícula primitiva. Acá una vez que se ha aproximado más o menos a la quinta semana ambas estructuras, ya va a quedar, digamos, ya establecido lo que serían las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Se fusionan. Esto es de frente, ¿no? Si lo miramos, o de perfil, si lo miramos de frente, vamos a ver, ¿no? Ya se ha establecido una separación acá a nivel de las válvulas auriculoventriculares. Entonces vamos a tener cuatro cavidades todavía que están compartiendo los espacios, ¿no? Entonces, esta gelatina que está, digamos, hacia la parte central va a ir aproximándose y se forman las válvulas, ¿no? Esa especie de telitas que van a permitir la apertura y el cierre cuando ingrese y salga sangre del corazón, ¿no? Entonces, esta gelatina central se aproxima con las otras porciones y forman esas válvulas, ¿no? Entonces, vamos viendo que ya se está formando por un lado tanto acá lo que correspondería a las válvulas auriculoventriculares, igualmente, ¿no? El tabique interventricular también empieza a aproximarse hacia la parte craneal y se va a separar los ambos ventrículos, ¿no? Igualmente también va a ser acá a nivel de las aurículas, lo que correspondería, digamos, al tabique interauricular. Entonces acá vamos a ver cómo es que se forman tanto el septum primum y el septum secundum, ¿no? Tenemos acá una aurícula, un esquemita de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? Vemos cómo se van aproximando estas porciones para formar las válvulas. Acá lo tenemos ya, digamos, en las cuatro cavidades con la gelatina central. Se va aproximando estos tabiques. Tenemos acá el septum primum. En un inicio este agujero o este foramen premium va a ser amplio y el flujo, digamos, va a ser de aurícula derecha hacia aurícula izquierda, ¿no? Estos cojinetes o esta porción gelatinosa del tubo va a ir también proliferando en cuanto se refiere, digamos, al número de células para aproximarse y formar ya lo que, digamos, va a ser lo que constituye el armazón o el esqueleto del corazón, ¿no? Porque sabemos que no solamente tenemos, digamos, fibras miocárdicas, ¿no? Sino también tenemos un estroma formado por tejido conjuntivo, ¿no? Es en este tejido conjuntivo vamos a encontrar a los fibroblastos. Estos fibroblastos van a generar el colágeno y este colágeno es el que, digamos, sobre el que van a, digamos, estar todo lo que corresponde a las fibras miocárdicas. O sea, no es cuando, digamos, hacemos un corte en el corazón,
no solamente vemos fibras miocárdicas, sino vamos a ver también el estroma, que es donde asientan estas células. Entonces, este estroma va a formar lo que decimos, ¿no? Que es el armazón del corazón y también, digamos, va a generar la formación de estos tabiques, ¿no? De estos septos. Entonces, por eso que cuando, digamos, se hacen los cortes histológicos, ¿qué es lo que más vemos en en lo que corresponde, digamos, a las válvulas auriculoventriculares y también, digamos, a las semilunares? La mayoría, digamos, en un 95% están formados por tejido conjuntivo. No hay, digamos, parte de cardio, de fibras miocárdicas. No solamente, digamos, al inicio, en la raíz, en la nivel de la inserción de las válvulas, vamos a ver que todavía hay, digamos, fibras miocárdicas. Pero en realidad todas las válvulas van a corresponder a lo que es el tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, que ha derivado de esa gelatina que habíamos visto en un inicio, ¿no? Entonces, acá también igual, ¿no? Al aproximarse este septum primum, va a formar, digamos, igualmente un tabique formado básicamente por tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, ese tejido conjuntivo y toda la armazón que tenemos acá en el corazón va, digamos, a permitirle trabajar y latir durante toda la vida, ¿no? Entonces vean cómo se van aproximando las células hasta que completan, digamos, la separación de ambas aurículas, ¿no? Ahora, si queda, digamos, un espacio o queda, digamos, el agujero que conocemos que es el agujero oval, este agujero oval, una vez que nace, el flujo se invierte, ¿no? Ya no va a ser de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, ¿no? Porque ya el bebé, el bebé o el feto empieza a respirar, entonces este flujo se invierte, ¿no? Y esa inversión va a hacer que ese agujero que todavía ha quedado complete su cierre. Entonces, lo que corresponde a la septización atrial, vamos a ver, ¿no? Que a la quinta semana de la gestación ya se inicia la formación de los atrios, ¿no? Que correspondería, digamos, a las aurículas. Vean cómo se aproximan los tabiques y se completa, digamos, la separación de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿no? Ahora sabemos también que cada una de estas cavidades va a recibir las venas que en un inicio ya se obliteran para quedar, digamos, lo que sería las venas pulmonares y también la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Entonces, en la quinta semana que se ha formado la formación de estas o la separación de estos de las aurículas, vamos a ver que todavía, digamos, queda ese espacio del agujero oval, ¿no es cierto? Acá si lo miramos de frente, vean cómo se está aproximando este septum primum y el septum secundum, ¿no? Se aproximan, va a quedar todavía un pequeño espacio, que es lo que llamamos el agujero oval, ¿no? Acá a nivel de la separación de lo que es aurículas y ventrículos, igualmente esta gelatina también prolifera y se inicia, digamos, la formación de estas valvas, tanto de la mitral y de la tricúspide para el corazón derecho e izquierdo, e igualmente también este tabique se va aproximando, ¿no? Este surco interventricular se va aproximando, se forma el tabique y se cierra, ¿no? Llegándose a quedar ya lo que correspondería a ambas cavidades ventriculares derecha e izquierda. Entonces acá ya estamos viendo más o menos un corazoncito ya formado, un tabique que está ya completando, digamos, el cierre de las cuatro cavidades. Y vamos a ver, ¿no? Lo que correspondería, digamos, al tronco pulmonar, lo que vendría a constituir la cresta en algunos textos que le llaman la cresta pulvar o los septum. Ahora, les había dicho, ¿no? Que en las aurículas va a quedar, digamos, hacia la parte externa las orejuelas. En realidad, esas orejuelas todavía, digamos, son vestigios de lo que, digamos, en un inicio fue la aurícula, ¿no? Entonces queda todavía tejido conjuntivo y quedan algunas fibras miocárdicas, ¿no? Quedan como unas lengüetas estas.
estructuras que quedan en las aurículas. Entonces acá tenemos el agujero interventricular, el vestíbulo aórtico y tenemos acá esta parte que va a corresponder, digamos, ya al pericardio, ¿no? La parte más externa, el miocardio. Acá, ¿cómo es que se irían a formar también los anillos de las válvulas, tanto auriculoventriculares y semilunares? Cada una de ellas también a su vez va a formar, en un inicio esta es una estructura de puro tejido conjuntivo, colágeno, y se forman una especie, digamos, de unas membranas, también igualmente de tejido conjuntivo, pero digamos de un menor espesor, ¿no? Por eso que las valvas son más delgaditas y, digamos, el anillo o la parte central donde se van a insertar, donde se van a originar, tiene, digamos, una mayor consistencia porque hay mayor proporción de colágeno, ¿no? Entonces, esto va a ser, digamos, como un soporte a partir del cual se forman esas valvas que tienen, digamos, la función de aperturarse y cerrarse cada vez que ingresa o sale sangre del corazón, ¿no? Y acá ya vemos, por ejemplo, cómo se están formando estas arterias de los arcos faringios, eso que habíamos visto en un inicio en el embrioncito. Entonces, todo esto va a corresponder, digamos, o está en un inicio a nivel, digamos, del cuello y a poco ya, digamos, va a ir tomando su posición ya definitiva, ¿no? Para formar lo que van a ser las ramas de la aorta, la carótida y los grandes vasos. Entonces, en lo que corresponde, digamos, a la parte del tronco arterial, entonces acá vemos, ¿no? Se va a formar lo que corresponde igualmente, ¿no? Ambos vasitos también se plegan y luego, digamos, va a haber, digamos, uno va a estar hacia la parte, digamos, inferior y la aorta va a tomar una posición más superior, ¿no? Va a formar lo que es lo que conocemos como el arco aórtico y por debajo del arco aórtico vamos a tener a la arteria pulmonar, ¿no? Esta arteria pulmonar, como sabemos, va a tener sus divisiones para ambos pulmones y a pesar que, digamos, esa arteria pulmonar va a tener sangre venosa, ¿no es cierto? Entonces, al final va a quedar, digamos, el embrión igualmente con la formación de sus grandes vasos, la parte arterial, y vemos cómo este corazoncito que se ha formado en un inicio de un tubo llega a formar esas cuatro cavidades auriculoventriculares, las válvulas aórticas, el sistema arterial y el sistema venoso, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado en esta parte. Si tuvieran alguna pregunta. Oh, claro, doctora, ¿verdad? Doctora, una pregunta. Sí, sí, no te Los escucho campos, bien, un poquito más fuerte, a ver. los campos cardiogénicos van o sea, van a subir hacia, bueno, no sé hacia dónde suben, pero van a ser como que estimulados por los genes que mencionó de Ajá. BM2 Sí, y son había varios. varios Incluso ahora genes. hay dos más todavía. Ya estuve revisando ahora en la mañana un artículo y encontré que hay dos factores más que se han agregado, ¿no? Ay, ya, doctora, gracias. O sea, estos campos, como se originan en el epiblasto, son a partir de estos factores generadores empiezan las células embrionarias, digamos, a formar lo que va a ser el aparato cardiovascular, ¿no? Entonces, aparte, digamos, como que se generan dos tipos de células, unas que van a formar el corazón y otras que van a formar los primeros vasitos, ¿no? Que, digamos, son los que van a llevar los hematíes. Como saben, los hematíes en un inicio son nucleados, ¿no? Y empiezan, digamos, su formación no solamente a nivel de lo que van a ser posteriormente los huesos, digamos, a nivel del fémur.
o el húmero o los huesos, digamos, de las vértebras o los huesos planos, que es donde, digamos, más va a haber la formación de la médula, sino también, digamos, el hígado toma la formación del hígado empieza toma esa función de la hematopoiesis de formar elementos sanguíneos. Entonces, estas estructuras vasculares que se forman, a las que habíamos llamado hemangioblastos, estos hemangioblastos van a tener, digamos, hematíes primitivos, ¿no? Que se han formado en el hígado. Entonces, estos hematíes primitivos van a iniciar el flujo. Entonces, por un lado, estas células progenitoras de estos factores generadores van a formar los primeros campos cardiogénicos, ¿no? Los primeros van a formar lo que es, digamos, los ventrículos, la parte arterial del tronco arterioso y el segundo campo cardiogénico va a formar, digamos, la parte venosa y las aurículas, ¿no? Entonces, espero que, digamos, en el momento en el que ya el tubo se empieza a elongar, se aproximan y se fusiona tanto, digamos, lo que corresponde a las aurículas y al ventrículo. Y en realidad va a ser un solo tubo nada más, ¿no? Todo es, digamos, sacado de esas fotos que se toman, digamos, de microscopía electrónica. Ustedes saben, el embrioncito más o menos de 8 semanas es bien pequeñito, ¿no? Entonces, cuando incluso se hace cortes histológicos, no se puede distinguir. Nosotros en el hospital hemos tenido la curiosidad, ¿no? De mandar así embriones y ver, ¿no? Cómo es, si en verdad, cómo es que se toman esas, o cómo es que se consigue esas fotos y podemos, digamos, lograr ver esta formación del corazón, ver la formación, digamos, de lo que correspondría igual a la parte, digamos, del aparato respiratorio, geniturinario, ¿no? O sea, hacemos el cortecito y lo ponemos, digamos, en un cassette y enviamos para ver el embrioncito. Muchas veces lo único que se ve, digamos, son acúmulos de células y deducimos, por ejemplo, que ese acúmulo de células que está más o menos hacia la parte medial del embriocito va a formar el hígado, ¿no? Porque cuando nos llega a los restos placentarios y los restos endouterinos, ya sea, digamos, de abortos que han sido naturales o abortos provocados, tratamos, digamos, de buscar embrioncitos, ¿no? Pero como son tan chiquitos, a veces no se notan, ¿no? Solamente, digamos, vemos, por ejemplo, cuando nos llega una trompa uterina con un embarazo ectópico, ahí vemos, ¿no? Un embrioncito. Entonces, y en verdad es bien pequeñito, o sea, él llega a veces a medir 2 centímetros, centímetro y medio, es tan pequeñito y lo miramos pues con una lupa, ¿no? Y lo que resalta es una parte, digamos, en la parte craneal bien oscurita, ¿no? Que correspondería, digamos, a lo que es el ojo, ¿no? Es, digamos, lo que más se distingue. El resto tiene, digamos, un aspecto transparente, como plástico, ¿no? Y es tiene un aspecto gelatinoso, medio mucoide. Incluso para poderlo coger así, rapidito se desarma y se puede maltratar. Entonces, tratamos de cogerlo con bastante cuidado y lo que ponemos en el cassette, ¿no? Se fija igual, le colocamos el formol, todo y cuando sale la lámina, pues, o sea, no se llega, digamos, a ver así tan bonito como lo que estamos viendo en los esquemas, ¿no? Que por los gráficos, por los dibujitos, se nos es, digamos, no es tan fácil, digamos, poder entender, ¿no? Porque ustedes van a ver que un libro les explica de una manera, el otro libro les explica de otra manera, ¿no? Pero en conclusión, son, digamos, en base a esas tomas, son, como les decía, son en segundos, ¿no? Cortecito que se ha mandado lo está tomando, ¿no? Y obviamente, pues la mayoría a veces son así de muestras que no tienen mucho tiempo de anoxia, porque para que, digamos, se pueda conservar y se puedan ver todas las células, retirado, digamos, por ejemplo, de la conexión que tiene con la alimentación, la nutrición y oxigenación de la mamá,
Entonces tendría que ser, digamos, una muestra que en menos de 3 o 4 minutos, así rápido, se pueda fijar en el formol, porque así como nos llega mezclado con la sangre, todo ya está todo necrótico, ya incluso ha perdido vitalidad, ¿no? Y por ahí es que no se ve. Entonces, siempre que nos llega nos llega un embrioncito que no es muy frecuente, así chiquito, lo enviamos, ¿no? Entonces, de repente en algún momento va a haber oportunidad. Yo tengo algunas laminitas de lo que son embriones para poderles mostrar, ¿no? Y lo que se ve, como les digo, a lo mucho son acúmulos de celulitas, ¿no? Que de repente unas son más fusiformes, otras más poligonales, ¿no? Las del hígado más o menos se parecen a lo que es un hepatocito ya definitivo, ¿no? Igual también, digamos, las celulitas que corresponden, digamos, a un pulmoncito que está en formación, a veces se logra ver la etapa canalicular o esas etapas que se tiene para la formación del pulmón, ¿no? La etapa acinar, que ya se vendría a ser la parte ya definitiva, entonces se puede lograr ver algunos espacios. Bien, jóvenes, creo que el miércoles tenemos la parte de histología, ¿no es cierto? De lo que es cardiovascular. Ya, pues ya, ya nos estamos viendo entonces el día miércoles. Bien, chicos, gracias por vuestra atención. Bendiciones a todos. Gracias, doctora. Ya a ustedes las gracias. Gracias, jóvenes.